Hola a todos y bienvenidos, muchas gracias por estar viendo En Tela de Juicio. Mi nombre es Laura Millán y voy a estar con ustedes acompañándolos durante este espacio. En este primer capítulo de En Tela de Juicio voy a hablar sobre una de las problemáticas que acoge a Colombia en materia de derechos humanos y que desafortunadamente se ha visto agravada a causa de la pandemia producida por el COVID-19. El día de hoy compartiré con ustedes algunos puntos claves que les ayudarán a entender la problemática que existe dentro de los centros penitenciarios del país. Además, les explicaré acerca de cómo ha sido el drama durante la pandemia dentro de las cárceles y también les brindaré información sobre cuáles han sido los derechos humanos de la población carcelaria que más se han visto afectados ante la emergencia sanitaria en medio de la crisis carcelaria colombiana. Antes de comenzar, quisiera contarles acerca de la situación que vivía la población carcelaria dentro de los centros penitenciarios en Colombia antes de que todo esto ocurriera. Uno de los mayores problemas de la crisis carcelaria es la sobrepoblación, ya que según las últimas cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, existen 124.188 personas que están en condición de intramuros, pero de acuerdo con la capacidad que tienen las 132 instalaciones en el país, solo hay espacio para 80.156 reclusos, por lo que hay una sobrepoblación de 44.032. Desafortunadamente, las cifras han venido aumentando, ya que en el 2019 había 123.802 privados de la libertad y en 2018 la cifra era de 118.513. De acuerdo con el INPEC, los centros carcelarios del país tienen una sobrepoblación de 54.9% durante lo que lleva el año del 2020. Y entre los 41 establecimientos que hay en la ciudad de Bogotá hay 45.041 internos, cuando solo tiene la capacidad de 30.535. Se agrava la crisis carcelaria en Colombia. Una emergencia se presenta en las unidades de reacción inmediata. Ya aumenta la crisis carcelaria en Colombia. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario denunció que hay solo 12.000 guardias para vigilar a 150.000 presos en todo el país. La crisis del sistema carcelario ha dejado de ser una noticia y en cambio ha aumentado la indiferencia de la gente con respecto a este problema, cuando la realidad sigue siendo aún dramática. Cada día que pasa hay un mayor número de personas privadas de la libertad, lo cual genera mayores tasas de hacinamiento en los centros de detención, provocando que la calidad de atención primaria y el acceso a servicios especializados de salud sea totalmente deficiente. Por otra parte, esto termina causando que no haya espacio de esparcimiento y socialización. Además, las cárceles tampoco cuentan con una infraestructura buena ni tampoco realizan un mantenimiento adecuado de las instalaciones dentro de los centros carcelarios. Estos datos ya no sorprenden a casi nadie en Colombia. Además, casi nadie sabe o piensa cómo se ha llegado a esta situación, ni cómo es posible que la crisis se agrave cada año a pesar de las medidas que sin duda se han ido tomando con el tiempo. En 1969 el Comité Internacional de la Cruz Roja comenzó a visitar las prisiones colombianas y desde entonces hasta ahora las condiciones del sistema carcelario y penitenciario han empeorado sostenidamente, en gran medida, debido al aumento de la población detenida. Desde 1993, la lucha contra las drogas y la represiva política criminal multiplicaron por 4 el uso de la privación de libertad, generando pésimas condiciones para las personas privadas de la libertad. Actualmente, el sistema penitenciario y carcelario colombiano requiere urgentemente una reforma para que los derechos de los reclusos sean respetados. Es por tal motivo que las autoridades deben comprometerse para solucionar la crisis carcelaria. Desafortunadamente, el virus del COVID-19 llegó a Colombia cuando absolutamente nadie estaba preparado para enfrentarlo. Por ende, ninguna persona o institución estaba en condiciones para saber cómo actuar ante esta problemática. En este caso, los centros penitenciarios tampoco contaban con las medidas adecuadas para hacerle frente a esta crisis. Por lo tanto, terminaron siendo uno de los lugares más afectados por el virus.
a pesar de que ellos ya vivían su propia pandemia desde hace muchos años. Cuando el virus del COVID-19 llegó a las cárceles de Colombia, la situación de precariedad que vivían las personas dentro de los centros se fue complicando aún más, ya que no estaban recibiendo por parte del Estado las garantías de sus derechos humanos. Por lo tanto, estas personas empezaron a reunirse para solicitar medidas eficientes para evitar la propagación del virus dentro de las cárceles, lo cual terminó provocando que se realizaran varios motines en las diferentes cárceles del país, con el fin de exigir sus derechos ante la emergencia. Días antes de la violenta protesta, el presidente Iván Duque y el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC anunciaron unas medidas tímidas que desconocían del todo la realidad que tenían en sus narices. Fue entonces cuando prohibieron las visitas, implantaron las búsquedas activas de personas con síntomas, negaron la posibilidad de salir a citas médicas o asistir a citas judiciales. El INPEC, por otra parte, expidió en marzo la circular 004, que contemplaba tomar ciertas políticas, como limpiar las celdas en caso de que surgiera un brote, lo cual dio a conocer que esta medida anteriormente no se había tomado. Además, también se prohibió las visitas, lo cual implicó que los presos no tuvieran acceso a lo que sus familias les llevaban, como por ejemplo los bienes de primera necesidad que debían ser suplidos por el Estado ante la emergencia. El gobierno anunció como reacción a los motines la expedición de un decreto para solventar la crisis, con medidas que pretenden dar el beneficio de casa por cárcel, a aproximadamente 10.000 a 15.000 personas privadas de la libertad, incluyendo adultos mayores, madres lactantes, personas con enfermedades graves o que hayan cometido delitos culposos. Después de 3 semanas, cuando la crisis ya era inminente, el gobierno expidió un decreto muy tímido que no se compadece con la situación de las cárceles. La ministra de Justicia, Margarita Cabello, dijo que con él podrían salir del sistema intramural 4.000 personas. Entre los beneficiados estarán los prometidos, como entre los adultos mayores y quienes hayan cumplido 40% de su pena de algunos delitos. Por lo tanto, estas personas estarán fuera 6 meses y pueden llegar a ser prorrogables estos tiempos. A continuación, la siguiente entrevista explicará más a fondo los decretos y las medidas adoptadas por el gobierno colombiano a causa de la emergencia sanitaria en los centros penitenciarios. El INPEC, en principio, cuando se dio el amotinamiento que sufrió algunos penales de Colombia, expidió una resolución, creo que es la 1144 de 2020, por la cual se declara la emergencia carcelaria, y pues el director del INPEC cuenta con unas facultades extraordinarias que da la ley 65 del 93, que es el Código Penitenciario, pues para hacer el traslado de algunos recursos, la asignación de los mismos para atender la emergencia, de la mano de la Unidad de Servicios Penitenciarios, abreviada como USPEC. Esta fue como la primera medida real que se tomó de parte del gobierno para minimizar los efectos de la pandemia. Ahora, ya hablando en temas judiciales, el gobierno del señor Iván Duque, con la firma de todos los ministros, expidió el decreto legislativo 546 de 2020, que trató sobre la prisión domiciliaria transitoria y detención domiciliaria transitoria. Esta medida pues estaba enfocada a la población más vulnerable que se encuentra en los centros penitenciarios, como las personas que tuvieran enfermedades catastróficas o limitaciones en la movilidad, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Mujeres que tuvieran niños menores de 3 años que estuvieran dentro de los centros de reclusión, personas condenadas a delitos con penas no mayores a 5 años o quienes hubieran cumplido el 40% de la pena.
o quienes estuvieran condenados por delitos culposos también son sujetos del beneficio de la prisión domiciliaria transitoria. Entonces pues yo creo que las medidas que fueron adoptadas por el decreto y por el gobierno, yo creo que son claramente insuficientes y pues no tuvieron el impacto que se tenía que haber tenido. Pues lo que buscaban era deshacinar los centros de reclusión, pero pues eso no sucedió. Desde hace mucho tiempo, las cárceles de Colombia venían presentando una deficiencia muy grande respecto al hacinamiento carcelario. La falta de recursos, de espacios dentro de la cárcel y de respeto por los derechos humanos de las personas que se encontraban allí. Las condiciones de vida en las que viven las personas que están en las cárceles colombianas son preocupantes, ya que viven completamente hacinados, en donde no duermen 2 personas por celda, sino 5 o más. Además, muchas veces no cuentan con comida saludable, con camas necesarias, con agua potable, ni mucho menos con condiciones de vida apropiadas para vivir y resistir un virus como el del COVID-19. Es por tal razón que las cárceles colombianas son un riesgo para la vida de la población carcelaria, ya que no se pueden implementar las medidas adecuadas para prevenir el contagio. Estar privado de la libertad no quiere decir que no se deban respetar sus derechos como humanos. Por tal motivo, durante este capítulo se menciona que es fundamental acatar la situación de una forma en que no se sigan perjudicando los derechos de la vida de estas personas, ni mucho menos la integridad física y moral o la dignidad y la salud de las personas que están privadas de la libertad. Lastimosamente, desde antes que sucediera todo lo de la pandemia, la situación carcelaria en el país estaba de mal en peor, pues casi nadie se preocupaba por las condiciones de vida en las que vivían miles de presos en Colombia. Bueno, a continuación se va a explicar este tema por medio de una entrevista realizada a un abogado y defensor de derechos humanos, el cual contará cuáles han sido los derechos humanos más vulnerados durante la pandemia respecto a la población carcelaria. Yo creo que los derechos humanos que realmente más se han vulnerado son los contemplados en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en lo que atañe a la dignidad humana y al trato fraternal de los unos con los otros. Es justamente allí donde considero que hemos fallado. La sociedad se ha olvidado de que las personas privadas de la libertad también tienen derechos. ¿Quién no ha visto comentarios o escuchado comentarios y ha visto en redes sociales personas diciendo, y aquí abro comillas, estos delincuentes merecen morir por COVID, o ahora ruegan pero no escucharon los ruegos de sus víctimas? Olvidándose, por supuesto, de que no todos los que están en las cárceles son homicidas y no todos han sido vencidos en juicio, por ejemplo, sino que hay personas quienes también han llegado allí por una injusticia penitenciaria, como ya parece común en nuestro país. Por eso, la invitación es a que le demos una lectura a ese artículo 1 de la tantas veces mencionada Declaración Universal de los Derechos Humanos y seamos conscientes que una pandemia no puede sacar lo peor de nosotros, sino todo lo contrario, la mejor versión de cada uno. En conclusión, el gobierno actual debe comprometerse a conseguir avances concretos que contribuyan a solucionar este drama humanitario, dando particular atención al rediseño de la política criminal, la contratación y capacitación de suficiente personal penitenciario, y además una efectiva resocialización de la población reclusa y el acceso a los servicios de salud. Los estados además tienen la obligación de garantizar el derecho a la salud de todas las personas privadas de su libertad y asegurar que tengan acceso a los mismos estándares de atención sanitaria que están disponibles para la comunidad. El gobierno colombiano debe tomar las medidas idóneas para evitar el contagio del COVID-19 dentro de los centros de detención y en caso de que se den contagios, asegurar que las personas privadas de su libertad puedan acceder a la atención médica especializada sin complicaciones.
Además, debe destinar fondos y recursos específicos exclusivamente para garantizar la implicación de medidas de salud e higiene dentro de los centros de detención. Por último, debe respetar el derecho a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad. Además, debe solucionar el problema del hacinamiento dentro de las cárceles y mejorar la infraestructura, así como la eficiencia de los servicios de salud y del personal especializado dentro de los centros penitenciarios. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Espero que hayan aprendido mucho y sobre todo hayan entendido la gravedad de esta problemática que están atravesando las personas privadas de la libertad dentro de los centros penitenciarios del país. Y pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Comenten qué tal les pareció el capítulo y no olviden que nos vemos el próximo martes con un nuevo tema. Muchas gracias a todos por compartir este espacio conmigo y recuerden, mi nombre es Laura Millán y esto es En Tela de Juicio.